Cordial saludo, soy Javier Ramírez Narváez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Corresponde en el día de hoy hablar de los diseños mixtos y las aportaciones que esto hacen a la investigación. A modo de introducción vamos a hablar de unas características de los diseños mixtos, cómo se hace el proceso de integración en este tipo de diseños, cuáles son las posturas de algunos críticos o de algunos autores sobre este tema y cuáles son las aportaciones que los diseños mixtos le hacen al proceso de investigación. En primera medida vamos a hablar de las características y aquí quiero referirme básicamente a tres, independientemente de todas las que ya existen. Una de ellas tiene que ver con la centralidad de las preguntas y eso se refiere a que de la misma forma que en los enfoques cualitativos y cuantitativos el proceso investigativo se enfoca en una pregunta, en los diseños mixtos sucede de la misma forma. Es decir, de acuerdo con la pregunta que se tenga, es cómo se va a diseñar o cómo se va a plantear qué diseño mixto se va a usar o cuál es el mejor para el desarrollo del trabajo de investigación. En cuanto a la diversidad y la integración, se refiere a que aquí convergen múltiples acciones de la recolección de información, de la parte cuantitativa, de la parte cualitativa, de aplicar un tipo de diseño, el secuencial, el transversal, etc. Entonces hay mucha variedad para aplicar el estudio y para hacer la integración de la información que se está recolectando, bien sea si se le da prioridad al cuantitativo o al cualitativo. Y el trabajo interdisciplinario como característica de estos diseños tiene que ver porque aquí convergen múltiples disciplinas. Es decir, los diseños mixtos se pueden aplicar a todas las ciencias sociales, se pueden aplicar a las ciencias médicas, se pueden aplicar a las ciencias exactas dependiendo la situación o el escenario que se quiera desarrollar. Ya para la parte del proceso de integración tenemos en primera medida, la autora nos habla de un diálogo entre los hallazgos, es decir, si el enfoque principal o si la prioridad fue la parte cuantitativa, debe haber ese diálogo o debe haber esa interacción con la parte cualitativa y viceversa. Si la prioridad fueron los datos cualitativos, debe haber esa interacción o esa relación o ese diálogo, como dice la autora, con la parte cuantitativa. Nuevamente aparece la integración porque es muy importante. Siempre en los diseños mixtos se habla de integración, porque lo que yo tengo desde el punto de vista cuantitativo tengo que compararlo e integrarlo a la parte cualitativa y viceversa. ¿Qué más pasa aquí en el proceso de integración? Pues que los resultados se enriquecen los resultados, es decir, suena como ilógico pero tiene sentido. Es decir, mis resultados cuanti, cuando yo le doy la prioridad a la parte cuantitativa, enriquecen mis resultados cualitativos y viceversa. Cuando en mi investigación mixta yo le doy la prioridad a la parte o al enfoque cualitativo, esos resultados que yo encuentro enriquecen los que ya tengo o los que voy a encontrar posteriormente desde el punto de vista cuantitativo. Y la otra parte del proceso de integración es la interpretación. Entonces aquí no voy a interpretar únicamente experiencias o las vivencias de un grupo de personas, sino que también voy a interpretar números. Y eso es a lo que se refiere el punto anterior. Resultados que enriquecen resultados. Mis resultados cuantitativos enriquecen mis resultados cualitativos y viceversa. De las posturas críticas tenemos dos autores básicamente, Norman Kendesi, quien postulaba o quien decía que usar diseños mixtos dejaba la parte cualitativa subordinada a la cuantitativa. Es una postura respetada de las posiciones o de los postulados que tuvo este autor en vida para expresarse sobre los diseños mixtos. Y el otro es Uwe Flick, quien dice que estos diseños mixtos son muy pragmáticos, o sea, muy rígidos, pero él aduce que se puede hacer o aplicar esta parte mixta o esta triangulación en el marco conceptual para darle una mayor validez a la investigación. Por último, las aportaciones es que los diseños mixtos nos permiten comprender mejor los fenómenos sociales, porque pues ya lo hemos dicho anteriormente, vamos con quanti y con quali, le dan mayor confianza y validez a los resultados porque estamos comparando las dos cosas, por así decirlo, no se nos queda nada por fuera
y esto genera un nuevo conocimiento pero más robusto, por eso mismo, porque tiene las dos partes, tiene los dos tipos de datos. A modo de conclusión, tenemos que lo importante aquí dentro de las características es la diversidad y la integración como una característica fundamental del uso de los diseños mixtos, porque permite usar diversidad de datos y ahí mismo integrarlos. El proceso de integración, a pesar de que es muy bueno, presenta muchas barreras, y una de esas barreras pues son las críticas que presentan algunos autores al respecto del uso de los diseños mixtos. Y a pesar de que tenemos puntos a favor y en contra de uno u otro, lo más importante, como se dijo anteriormente, es la generación de un nuevo conocimiento muy robusto y con mucha validez y con mucho convencimiento, diríamos, para quien lo llegue a manejar. Como soporte de este documento, de esta presentación, se usó el documento de Mendizábal, que se llama La osadía en la investigación, el uso de los métodos mixtos en las ciencias sociales. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.